Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a la profesora Maritza Cecilia Sandoval Escobar de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y ella nos va a adentrar un poco sobre lo que es el campo aplicado de la psicología del consumidor. Bueno, muchas gracias por solicitarme esta entrevista. Es una gran oportunidad para que todos, todas y todes en este curso puedan acercarse al campo de la psicología del consumidor. Mi nombre es Maritza Sandoval Escobar. Yo soy docente titular del doctorado en psicología del énfasis de consumidor y soy también profesora de la maestría en psicología del consumidor. De igual manera, dirijo el grupo de investigación en psicología del consumidor que está escalafonado en MinCiencias como A1, y yo soy investigadora senior de MinCiencias en este campo, en el campo de la psicología del consumidor. Yo soy psicóloga de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, egresada en el año 1987. Mi diploma fue el primer diploma que concedió la universidad, es el 0001 de la Fundación Konrad Lorenz como psicóloga. Luego, en el año 93, me gradué como especialista en psicología del consumidor. Posteriormente obtuve el título de magíster en psicología en la Universidad Nacional de Colombia en el énfasis de análisis experimental del comportamiento, y soy doctora en educación del doctorado interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica, Universidad Distrital y Universidad del Valle. He tenido toda mi vida experiencia en trabajo en el campo aplicado, primero en el campo clínico, posteriormente y en el campo de la psicología básica, sobre todo el trabajo con animales, el análisis experimental del comportamiento. Y desde el año 92 comencé a trabajar el campo de la psicología del consumidor y me quedé haciendo esto toda la vida porque me apasionó, y espero que en esta entrevista ustedes aprendan por qué es que es un área que vale la pena de trabajar y por qué es una invitación para que comiencen a aprender de este tema. ¿Qué es para usted la psicología? La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano, y en tanto ciencia, su objeto de estudio tiene que ver con los procesos de interacción entre los individuos y su entorno. Desde ese punto de vista, podríamos definirla como el abordaje o el estudio de los actos en contexto. ¿Desde qué enfoque o mirada epistemológica ejerce su labor como psicólogo? En la psicología del consumidor, que es mi área de trabajo, empleo diferentes enfoques para abordar el comportamiento humano, porque mi campo es un campo que podríamos denominar pluralista, es decir, hay diferentes enfoques epistemológicos en las áreas de trabajo. No obstante, mi enfoque personal tiene que ver con el estudio de los actos en contexto, por tanto, se puede definir como contextualismo y particularmente un tipo de conductismo que se llama conductismo intencional, que es un conductismo, o sea, un estudio del comportamiento que admite de cierta manera la existencia de algunos eventos que podríamos llamar internos, pero que desde una visión filosófica del comportamiento se pueden denominar también conductas. Ese es mi enfoque personal dentro de la psicología del consumidor. Desde su experiencia, ¿qué es la psicología del consumidor? La psicología del consumidor es un campo aplicado de la psicología que aborda el estudio de los procesos de intercambio entre consumidores y oferentes. Para algunos también ha sido el estudio de los procesos de compra y consumo y disposición de bienes, servicios e ideas, lo que incluye investigar los procesos cognitivos que rodean estos actos y al mismo tiempo los procesos socioculturales en los cuales suceden también estos procesos de intercambio. Es un campo que está muy cercano a la psicología, a las ciencias sociales, a la economía. En general,
es un campo interdisciplinario, donde la psicología tiene mucho que ver respecto a investigar las características de las personas, los grupos poblacionales y aportar todo este tipo de información para el desarrollo de estrategias de abordaje de los mercados, tanto para las empresas como también para los gobiernos, etc. ¿Cuál es el componente de carácter psicológico en ese campo aplicado? Bueno, en cuanto al componente psicológico de la psicología del consumidor, pues ese componente es muy importante y es diverso, en el sentido en que por una parte, de forma tradicional, la psicología del consumidor ha estudiado los procesos cognitivos del consumidor, como por ejemplo la percepción del consumidor, sus actitudes, los procesos de toma de decisión, las emociones, la motivación, etc. Esa es una gran cantidad de procesos psicológicos que investigamos y por supuesto una serie de constructos que forman parte del estudio de lo que se llaman los procesos, digamos, de decisión. Y por otra parte, hay otras visiones de la psicología que también forman parte de la psicología del consumidor, que como Alvarado y Garrido lo reconocen, se puede denominar como una segunda psicología, que es el abordaje de los procesos socioculturales y todos aquellos fenómenos, podríamos llamar antropológicos, que también están involucrados con los procesos psicológicos desde una perspectiva sociocultural. ¿A qué dilemas de carácter ético se enfrenta un profesional en psicología en esta área? En cuanto a los dilemas éticos que se enfrentan la psicología, los psicólogos, cuando trabajan en psicología del consumidor, pues son muchos. Y son muchos porque, como ya he dicho, este es un campo interdisciplinario en el que existen diferentes profesionales. Entonces los psicólogos estamos regidos por nuestro código deontológico, así que nosotros somos conscientes de las limitaciones en nuestro actuar, en el sentido de los lineamientos éticos que la ley 1090 del 2006, que es la ley que rige los psicólogos, nos establece, y al mismo tiempo lo que el Estatuto del Consumidor, que rige en Colombia también el quehacer en este campo, pues nos indica. No obstante, en las otras profesiones hay áreas que se consideran legales, pero no son éticas. Por ejemplo, cuando tú anuncias productos como la quinta maravilla que te va a bajar de peso sabiendo que las personas compran las cosas y pues no las vuelven a usar, o por ejemplo que tú vendes por anticipado un año sabiendo que las personas solamente van a utilizar un mes y después van a abandonar, pero ya le cobraste y pues te quedas con el dinero de la persona. Cosas como esas que no son ilegales, pero son antiéticas porque tú sabes qué es lo que la persona va a hacer y consciente de esa información, utilizas eso para ganar dinero, digamos, a costa del bienestar de la otra persona, de su libertad de elegir, etc. Eso es apenas uno de los múltiples ejemplos que todos los días estamos viendo con los abusos del consumidor en publicidad, en promociones y en diferentes estrategias de marketing. Así que los dilemas pululan, son muy grandes y al respecto digamos que hay que hacer mucho en el sentido de lo que son las regulaciones a esto. Hay una ley que protege a las empresas y que la ley de protección al consumidor, pero no da cuenta de todas las cosas que se pueden convertir en estos grandes desafíos éticos para la gente que trabaja en psicología del consumidor. ¿Cuáles son las principales problemáticas que atienden en este campo? Las problemáticas a las que atiende el campo de la psicología del consumidor también son diversas. Es un campo muy amplio donde se investigan los procesos de intercambio y lo que significa que hay problemáticas para las personas que dan oferta, hacen ofertas de productos, servicios e ideas, pero que también se investiga todo lo que pasa con los consumidores. Digamos, esta doble dimensión genera unos campos de interacción pues muy interesantes. En estos campos sobresale los procesos psicológicos, como decía hace un rato, que tienen que ver
con todos los procesos, digamos así, llamados cognitivos o mentales que participan en las estrategias de marketing, de publicidad, promoción y en general en todo el área de consumo, como son las actitudes del consumidor, el aprendizaje de los consumidores, la manera como las personas toman decisiones, los procesos motivacionales, la personalidad del consumidor y en general todo lo que podríamos llamar, digamos, el perfil psicográfico de los consumidores es una cosa pues muy importante porque sobre ese se desarrollan las estrategias de marketing, publicidad, comunicación, voto, etc. Por otro lado, encontramos como un área muy grande el área de estudio de los procesos de elección del consumidor y particularmente un enfoque que se llama economía conductual, que es un campo interdisciplinario entre la economía y la psicología que investiga el comportamiento económico de las personas. Es un campo muy vasto, los psicólogos, psicólogas y también economistas que han trabajado en este campo hoy en día desarrollan estrategias de tipo político, económico para diseñar sociedades un poco más igualitarias, etc. Puede que no lo hayan logrado del todo, pero digamos es un campo muy prolífico de investigación. Y hay un área también muy grande que es el área de los procesos socioculturales, que investiga todos los procesos de consumo desde una perspectiva cultural, en que los valores culturales, los significados de las prácticas culturales como tal sobresalen y dan muchísimo sentido a todo lo que son los abordajes que se hacen desde el punto de vista del mercado, pero también desde el punto de vista de lo público. ¿Cuál es el aporte de este campo aplicado a la solución de problemas socialmente relevantes? Muchas personas tienen la idea de que la psicología del consumidor únicamente atiende a problemáticas que tienen que ver con los negocios, el marketing, la publicidad, etc. Y esto no es cierto. La psicología del consumidor atiende a problemas relevantes en el sentido en que estudia todos los aportes de lo que se ha llamado marketing social al desarrollo de soluciones para problemas de salud, para problemas de obesidad, para problemas de alfabetización democrática, por ejemplo, en temas de voto, para todo lo que es el desarrollo sostenible, comportamiento proambiental, el manejo de residuos sólidos urbanos, todo el tema de consumo o uso de servicios públicos y de programas públicos en relación con la educación, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el uso de, por ejemplo, paquetes de pensión, servicios financieros, etc. Digamos, la psicología del consumidor tiene no solamente estudios que nos permiten entender cuáles son las causas de los problemas en estas áreas, sino también generar una serie de estrategias para que las personas utilicen adecuadamente los servicios o los productos y se logre desarrollar una relación permanente y por lo tanto propender por el bienestar social en muchas áreas que uno no se imagina que son parte del trabajo de los psicólogos de consumidor. Ejemplo, todo lo que es la manera como el consumidor se puede autorregular y mejorar la forma como interactúa con todo lo que es la energía eléctrica, el agua, etcétera, pues es muy importante que, digamos, que se entienda que salen o se desarrollan a partir de un área que se llama el marketing social y que hoy en día es fundamental para el desarrollo de cualquier programa, en cualquier área, no solamente de la psicología, sino de cualquier ciencia. ¿Cómo impactó la pandemia el ejercicio de sus labores y qué estrategias implementó para superar los problemas que tuvo? La pandemia tuvo unos efectos muy graves para todas las personas que trabajamos en consumo, porque alteró los hábitos de las personas, de todos nosotros. Nuestros hábitos cambiaron. Comenzamos a estar en la casa, no salíamos, las personas tuvieron que aprender, por ejemplo, a hacer pedidos electrónicos, utilizar el teléfono, dejar de hacer las cosas presenciales, alfabetizarse algunos.
y para otras poblaciones la realidad fue un drama económico y familiar muy serio que se vivió en el mundo entero, pero que en los países pobres como el nuestro, pues fue mucho más impactante. Esto afectó el devenir de los mercados de manera trascendental, no solamente para cambiar su dinámica, sino también para generar una crisis que hoy en día estamos viendo el efecto en el consumo como tal, no solamente con el cambio de hábitos, sino también con una desaceleración del consumo, que por supuesto ha afectado también a todo el sector empresarial y que en el caso particular de la psicología del consumidor generó una gran cantidad de retos de cómo hacer investigación de consumo a partir de todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, los que trabajamos en investigación de consumidor aprendimos a cambiar el entorno presencial por los entornos digitales para abordar las personas. Trabajamos con las empresas para ver cómo se podía, digamos, abordar de manera diferente los distintos segmentos de consumidor, pero tal vez con una perspectiva más humanista, porque en ese momento, cuando comenzó a fallecer tanta cantidad de personas, eso no solamente fue un fenómeno económico, pero sobre todo un drama humano. No obstante, sí quiero dejarte claro que hoy en día estamos viendo apenas hoy en día los efectos de la pandemia y ha sido muy complejo para las empresas y para las personas que trabajamos en temas de consumo poder desarrollar estrategias adecuadas para propender por el bienestar de las personas. Ha sido muy difícil, de hecho hay una gran incertidumbre hoy en el mundo entero al respecto. ¿Cuáles son las razones por las cuales un psicólogo debería especializarse en este campo aplicado? Sin ánimo de convencerlos y convencerlas a todos y todas que se entren a trabajar en consumidor, este es un área muy interesante, no solamente porque se trabajan muchas problemáticas humanas que aportan en realidad a un país, porque el consumo es el eje del crecimiento económico y sin crecimiento económico no hay país en general. Entonces el psicólogo en este sentido apalanca todo lo que es el desarrollo de las organizaciones, pero también del gobierno, en el sentido de aportar para comprender cómo las personas están usando los bienes y servicios públicos. También tiene que ver con las campañas, con la votación, con el analizar la forma como las personas están comprendiendo los programas políticos, cómo hacen su participación democrática. Nos permite entender cómo cambian las poblaciones en la ciudad, en el campo, y cómo podemos generar procesos de intercambio mucho más equitativos a través de lo que se llama comercio justo. Trabajamos en agencias de publicidad, en agencias de medios. En toda empresa de Colombia y del mundo hay un área de marketing y consumo. Por tanto, es un área muy prolífica, muy interesante, muy importante, que además, en términos del Observatorio Laboral de la Educación, es una de las áreas mejor pagas de la psicología, en la que aquellas personas que les encanta hacer investigación, es la única área de la psicología donde te pagan y te pagan muy bien por hacer investigación. Y bueno, si tú quieres trabajar diferentes campos de la psicología, no te quieres identificar con uno solo, puedes trabajar en consumidor, porque aquí la psicología clínica, la psicología organizacional, la psicología educativa tiene que ver con la psicología del consumidor en muchas de sus áreas de trabajo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tipo de formación de posgrado es necesaria para desempeñarse en esta área? Si tú te quieres desempeñar en el campo de la psicología del consumidor, dado que esta es una especialidad, pues es importante contar con un posgrado para hacer este tipo de cuestiones. Hoy en día en Colombia particularmente existen varias especializaciones en investigación de mercados y temas afines a consumidor, pero la única especialización en psicología del consumidor la tiene la Konrad Lorenz desde el año 93, es decir, ya tiene algo así como 30 años.
digamos, de historia, esta especialización. Y a nivel de maestría, que también la necesita sobre todo para esas áreas complejas que requieren investigación, etc., puedes estudiar psicología del consumidor. Nuevamente también aquí en la Konrad Lorenz está la maestría desde el año 2008 y hay una maestría adicional que funciona en la UPB, la Universidad Pontificia Bolivariana, que se llama Maestría en Comportamiento del Consumidor, que no es lo mismo porque la psicología del consumidor estudia los procesos psicológicos como tal de las personas y la maestría en Comportamiento del Consumidor investiga simplemente desde distintas disciplinas cómo se observa el comportamiento de la gente en los mercados, es un poco más etéreo. ¿Qué oportunidades laborales se brindan en esta área en el país o en el exterior? Como te explicaba previamente, la psicología del consumidor tiene un campo laboral muy rico, muy variado. Hay diferentes, digamos, oportunidades laborales. Una de ellas tiene que ver con los cargos en las agencias. Normalmente en las agencias de medios, por ejemplo, existen personas que trabajan en psicología del consumidor en las campañas para distintos clientes. Sobre todo hay un cargo que se llama ser planner. Planner es una persona que, además de saber conseguir información de los consumidores, es capaz de sentarse con los clientes y desarrollar estrategias. Es una persona estratégica. De la misma forma, en las agencias de investigación de mercados, todo lo que es la psicología del consumidor es el eje del abordaje tanto cuantitativo como cualitativo del estudio de las personas en relación con sus interacciones con las marcas. Eso por digamos, entender algunos procesos en las agencias de investigación, pero también en las agencias de publicidad. Los profesionales en psicología del consumidor tienen una gran cabida porque pues es claro que para poder diseñar estrategias más poderosas usted tiene que saber de psicología del consumidor. De la misma manera, en las organizaciones, usualmente las personas que trabajan en inteligencia de mercados, en el área de marketing, pues también necesitan el tema del consumidor, por tanto ahí hay un área de trabajo muy importante. Yo creo que podría decir que esos son como los cargos más usuales que tenemos. No obstante, hay muchas otras oportunidades laborales, por ejemplo en el sector público, con todo el tema de asesorías, por ejemplo, como emprendedores, porque también para usted emprender necesita poder no solamente comprender el tema de consumidor, sino también de marketing, y en la formación posgradual de consumidor también, por ejemplo, los psicólogos aprendemos marketing y publicidad, que podemos luego aplicar al tema del desarrollo de nuestros propios emprendimientos. En general, es un campo muy interesante, vuelvo y repito, que tiene una gran cantidad de ocupaciones, no solamente dentro del país, sino también a nivel de multinacionales. ¿Cuánto gana un psicólogo en el campo aplicado? De este campo, pues esa pregunta que me haces es bien compleja porque hay mucha variedad. Pero yo creo que la mejor manera de responderla es que tú puedas mirar en el OLE, en el Observatorio Laboral de la Educación que previamente he mencionado. En este observatorio que tiene el Ministerio de Educación está especificado el salario que reciben los egresados de los distintos posgrados y pregrados de Colombia. En el caso de los egresados que trabajan en psicología del consumidor, porque ahí aparece este seguimiento, está un ingreso empezando la carrera que se puede ubicar después de 3 millones, pero se eleva inclusive hasta más de 10 millones. Por eso decía yo que es un campo muy bien pago, porque desde las personas que son junior, es decir, apenas empieza su trabajo, son cargos que son calificados y hay poca gente formada en esta área y mucho campo laboral. Entonces las tasas de ocupación están muy cercanas al 100%, lo que pues es muy bueno. Pero sí, es muy grande la variedad que existe en salarios, ¿no? Igual esto mismo pasa con otras áreas del campo posgradual, digámoslo así,
del campo aplicado. Si usted quiere tener mejores ingresos, tiene que tener posgrados, formarse en un área posgradual, en un campo aplicado, y seguramente sus ingresos mejoran mucho. ¿Qué recomendaciones le daría usted a las personas que están interesadas en este campo aplicado? Bueno, en cuanto a mis recomendaciones para las personas que están interesadas en el campo de la psicología del consumidor, la primera es que hay que buscar información, leer mucho, empaparse de todas las cosas que, digamos, que se hacen. Yo les recomiendo, por ejemplo, que para esta primera consejo, recomendación, busquen en la biblioteca los textos generales de psicología del consumidor. Los encuentran en nuestra biblioteca en español, se llaman los libros de comportamiento del consumidor, y en inglés, Consumer Behavior. Al buscarlos allí, ustedes pueden leer y encontrar de manera muy general todo lo que es ese campo para que se enamoren más, ¿cierto? En segundo lugar, también pueden buscar más información y asesoría buscando, por ejemplo, a los profesores y profesoras directivos del programa de psicología del consumidor que tiene esta universidad, porque la Konrad Lorenz ha sido pionera no solo en la creación de programas, sino en la creación de un grupo de investigación que es el único grupo de investigación en Colombia que tiene el nombre de Psicología del Consumidor, y que yo creo que es como un ícono de un campo que se creó acá, se desarrolló acá, y que hoy en día es por el que tenemos un gran reconocimiento, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces aquí están en la mata, hay que buscar en la mata lo que hay. En tercer lugar, es muy interesante que ustedes busquen los semilleros que están relacionados con este grupo de investigación en psicología del consumidor. Estos semilleros se están involucrando, por ejemplo, el semillero de psicología social, de cognición social, que es el de la doctora Claudia Pineda, el de procesos socioculturales de la doctora Miriam Sierra, el de comportamiento político de Henry Borja, y en general estos 3 semilleros y otros tantos que existen en otras facultades tratan temas de consumo. Así que si están muy interesados, pueden seguir aprendiendo allí y comenzar a empaparse para proyectarse hasta el desarrollo de los posgrados. Y pueden, al finalizar su carrera, tener la opción de pedir que sus coterminales estén en el campo de la psicología del consumidor. Hay una especialización, hay una maestría, pueden tomar asignaturas, ver cómo trabajan sus opciones de grado. Finalmente está el trabajar en los proyectos de investigación que tenemos los profesores. Ahora, en este momento, existen 4 proyectos de investigación. Tenemos auxiliares de la Facultad de Psicología principalmente, y ha sido una oportunidad para ellos de aprender mucho en el campo del consumidor, y también para nosotros de poder seguir formando personas en esta importante área. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y también por escuchar esta entrevista acerca de psicología del consumidor.